Los años 90 fueron una década mágica para el mundo del motor. Una era donde la pasión superaba a la lógica, y los coches japoneses conquistaban las calles, los circuitos, y los corazones. Antes de los superdeportivos eléctricos y los sistemas de conducción asistida, Japón dominaba la escena automovilística con máquinas que unían potencia, diseño y alma. Eran coches nacidos para ser conducidos, creados con un propósito: demostrar al mundo que la ingeniería japonesa podía mirar de frente a Ferrari, Porsche o Lamborghini, y ganarles. Hoy, reviviremos esos tiempos dorados. Te llevaré por un viaje de adrenalina, nostalgia y leyenda. Estos son los 5 coches japoneses que marcaron los 90 y que, incluso hoy, siguen siendo un sueño para miles de amantes del motor. Prepárate, porque cada uno de estos coches dejó una huella imborrable. Y el número 1, cambió la historia para siempre. Número 5, Mitsubishi Lancer Evolution B. El Mitsubishi Lancer Evolution B no era solo un coche, era un arma de rally con matrícula. Nacido para conquistar el campeonato mundial de rally, el Evo B tomó todo lo aprendido de sus antecesores y lo llevó al límite. Bajo el capó, un motor 2,0 turbo con tracción total que lo catapultaba de 0 a 100 en menos de 5 segundos. Pero lo que lo hizo legendario no fueron solo sus cifras. Fue su espíritu competitivo. El Evo era el coche que te susurraba: vamos más rápido. Con su agresivo alerón trasero, su frente aerodinámico y su rugido característico, representaba la furia controlada de los 90. Y si alguna vez viste al mítico Tommy McKinnon domando uno en un rally, sabes perfectamente de qué hablo. Ese coche no solo ganaba, destrozaba a la competencia. El Evo B se convirtió en el símbolo de una generación que quería rendimiento puro sin pagar los precios de un superdeportivo europeo. Y hoy, más de 20 años después, sigue siendo uno de los iconos más deseados del rally japonés. Número 4. Honda NSX. El Honda NSX fue el coche que rompió las reglas del juego. En una época donde Ferrari dictaba las normas del rendimiento, Honda apareció con algo revolucionario: un superdeportivo fácil de conducir, confiable y tecnológicamente avanzado. Diseñado con la ayuda del mismísimo Ayrton Senna, el NSX fue el resultado de combinar la precisión japonesa con la pasión por la velocidad. Motor central V6, carrocería de aluminio, aerodinámica perfecta y una conducción tan equilibrada que muchos lo llamaban el coche perfecto. Cuando Senna probó el NSX en Suzuka, dijo: este coche me habla, puedo sentirlo en cada curva. Y no exageraba. Era rápido, ágil y elegante. Un coche que no necesitaba gritar para impresionar, porque su simple presencia imponía respeto. El NSX enseñó al mundo que la fiabilidad y la emoción podían coexistir. Ferrari tuvo que mirar 2 veces lo que Honda había hecho. Y desde entonces, el nombre NSX quedó grabado como el superdeportivo que cambió la mentalidad del motor japonés. Número 3. Mazda RX-7. El Mazda RX-7 no solo fue un coche, fue una obra de arte sobre ruedas. Con su diseño aerodinámico, sus faros retráctiles y su motor rotativo Wankel, el RX-7 era la definición de innovación. Mientras todos usaban motores convencionales, Mazda apostó por un concepto radical: menos peso, más revoluciones, más alma. Su motor 13 BREW entregaba una potencia brutal para su tamaño. Pero lo mejor no estaba en las cifras, estaba en cómo se sentía. El RX-7 tenía ese equilibrio perfecto que hacía que cada curva fuera una danza entre el piloto y la máquina. En los 90, se convirtió en una leyenda del tuning y las carreras callejeras. Desde los videojuegos hasta el cine, su silueta roja brillando bajo luces de neón es una postal eterna de la cultura japonesa. El RX-7 representaba libertad, riesgo y rebeldía. Era el coche del que se enamoraban los que no querían seguir las reglas.
Y aunque su motor rotativo exigía cuidados, quien lo entendía sabía que tenía entre manos una joya viva, impredecible y única. Incluso hoy, escuchar el zumbido de su rotor es como oír los latidos de los 90. Número 2. Nissan Skyline GT-RR 34. El Nissan Skyline GT-RR 34 es, para muchos, el dios del automovilismo japonés. Conocido como Godzilla, este coche redefinió lo que significaba la palabra rendimiento. Su sistema de tracción total Atesa ETS Pro, su diferencial activo, su motor RB26D ETT de 280 caballos, y su diseño agresivo lo convirtieron en una bestia tecnológica adelantada a su tiempo. En las calles de Tokio, el R34 era una leyenda urbana. Y fuera de Japón, se volvió un objeto de deseo prohibido, especialmente en Estados Unidos, donde su importación estaba restringida. Esa prohibición solo alimentó su mito. Luego llegó al cine. El Skyline de Brian O'Connor en Rápido y Furioso hizo que toda una generación se enamorara de su silueta azul y su sonido inconfundible. Pero más allá de Hollywood, el R34 representaba la cima de la ingeniería japonesa: potencia, precisión y una conexión pura entre el piloto y la máquina. Era un coche que parecía tener vida propia. Y cuando el turbo entraba en acción, sentías que estabas al mando de algo que rozaba lo divino. Hoy, los Skyline R34 auténticos alcanzan precios astronómicos, y con razón. Porque no es solo un coche, es una leyenda. Número 1. Toyota Supra MK4. Y llegamos al número 1. El coche que definió una era, inspiró una cultura y conquistó el mundo entero: el Toyota Supra MK4. Su motor 2JZ GTE, de 6 cilindros en línea y doble turbo, es considerado uno de los más indestructibles jamás creados. Podía alcanzar más de 1000 caballos con las modificaciones adecuadas, y aún así funcionar como un reloj. Pero el Supra no solo era potencia, era estilo, equilibrio y perfección mecánica. Sus líneas suaves, su gran alerón trasero y su interior orientado al conductor lo convirtieron en un icono instantáneo. En los 90, era el sueño de todo joven amante del motor. Y cuando apareció en la primera película de Rápido y Furioso, el mito se volvió inmortal. El Supra naranja de Paul Walker se convirtió en símbolo de velocidad, libertad y pasión. El Supra MK4 no fue solo el mejor coche japonés de los 90. Fue el coche que unió al mundo del motor. Desde Japón hasta Estados Unidos, desde los circuitos hasta las calles, representó con acento agudo la cima de una generación irrepetible. Los 90 terminaron, pero su legado no. Cada uno de estos coches, el Evo, el NSX, el RX-7, el Skyline y el Supra, representa una época donde los coches tenían alma. Eran máquinas nacidas del ingenio y la pasión, sin filtros ni excesos electrónicos. Cada acelerón contaba una historia. Cada curva, una emoción. Hoy, cuando escuchamos el rugido de un motor japonés de aquella época, no solo oímos metal y gasolina. Oímos recuerdos, sueños y libertad. Porque los 90 no fueron solo una década. Fueron una revolución sobre ruedas. Y estos coches, fueron sus héroes eternos. ¿Cuál de estos coches de los 90 fue tu favorito? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a A Todo Gas X, donde cada semana revivimos las leyendas del motor.